tu hermano, paz de Cristo, que la gracia, la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo esté en tu vida, que la bendita, completa y perfecta paz de nuestro Señor esté en tu vida y en todo lo que te rodea. Vamos a continuar en esta noche con el tema que empezamos ayer sobre los ángeles, el servicio, el trabajo que ellos hacen, el trabajo que están aquí en la tierra para ayudarnos a hacer a nosotros los hijos de Dios. La Escritura habla de cómo hay ángeles que están en el ambiente espiritual y quisieran ser ellos los que traen las buenas nuevas de la salvación, pero son ellos mensajeros, pero no son ese tipo de mensajeros. Eso nos corresponde al pueblo de Dios hacerlo, llevarlo a cabo, el trabajar en la enseñanza de la palabra, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que sí son de ellos, que sí son cosas que ellos tienen que hacer. Y vamos a escudriñar ahorita uno de los salmos que la mayoría de nosotros conocemos, y la situación del Salmo 103 es uno de los salmos que más leemos, que más nos gustan, que más nos retan. Muchos de nosotros los conocemos y nos gusta sobre todo la parte inicial, cuando nos reta con bendecir a Dios. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien te corona de favores y misericordias, y no lo sabemos de memoria. Sabemos prácticamente todo lo que dice esa primera parte. Sigue hablando y habla de la gloria de Dios, de la bendición de Dios, de cómo es el Señor en su esencia como creador, cómo es Dios misericordioso, cómo es clemente, cómo está siempre a la expectativa, pero Él sabe que nosotros somos polvo, que somos seres que fallan. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y sigue diciendo que como el hombre, primero habla de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, pero luego también habla del hombre, que es como la hierba del campo, que en sus días es como la flor del campo, que florece en la mañana y para la noche ya no está. Pero dice que su misericordia es eterna y es para siempre. Al terminar, habla de los ángeles. Curiosamente, este pasaje casi nunca, a mí en lo personal no me ha tocado escuchar predicaciones tanto del final del Salmo como me ha tocado escucharlo del inicio del Salmo. Entonces, yo quiero llevarte a leer los últimos 3 versículos, y en eso vamos a basar esta enseñanza de la noche. Dice el versículo 20, Salmo 103, 20: Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y 22 dice: Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Y yo quiero decirte, hermano, que en estos 3 versículos se encuentran 3 tipos de ángeles, de los cuales hay una característica en cada uno de ellos, una característica principal. Primero dice el versículo 20: Bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles, poderosos en fortaleza. Y aquí es esa primera situación, poderosos en fortaleza. Son ángeles de fuerza, ejecutan su palabra. Es decir, todos los ángeles del Señor tienen un quehacer, pero estos en específico son ángeles que ejecutan la palabra de Dios. Es decir, ellos hacen que suceda lo que Dios diseñó y designó para el mundo, para la gente, para toda la creación. Obedecen a la voz de su precepto, y con ese precepto estamos hablando de algo que se estableció desde antes, pero que se tiene que descubrir o hacer, o se tiene que, llegar a hacer en este tiempo. Un precepto es cuando una cosa se establece desde antes que suceda, pero así va a suceder. Es un precepto, por ejemplo, que la gente, cuando llega a los 18 años, es un precepto político de emancipación, cuando la gente llega a sus 18 años, tenga derecho a elegir, a votar y a ejercer ese derecho de voto, ¿verdad? Ese es un precepto. Antes de que nazcas ya está establecido. Cuando naces está establecido. Cuando cumples la edad, pues lo puedes ejercer. Es un precepto. Y la Biblia está llena de preceptos. Te voy a decir algo.
el desempeño y el desarrollo de muchos preceptos son detalles y cosas que Dios dejó diseñadas y designadas para tu vida, para mi vida, para nuestra eternidad, tanto en el mundo natural, digamos en el día a día, como lo está también en nuestra vida espiritual. Y sobre todo esa es la parte que nos interesa. Son preceptos, son detalles que Dios designó y designó desde el inicio. Esas dos palabras se me traban. Diseñó y designó desde el inicio para ti. Por ejemplo, el profeta Jeremías le dicen: desde antes que nacieses te conocí y te di por profeta a las naciones. Él está diciendo: yo hice un precepto. Y entonces Dios va a encargar a un ángel a que ese precepto se cumpla, porque ellos obedecen la voz de su precepto, ellos ejecutan su palabra, ellos hacen que se cumpla su palabra. Entonces el primer tipo de ángel, esta variedad de ángel, es el ángel que toma la palabra de Dios y no solamente la lleva como un mensaje, sino que ejecuta esa palabra, la hace real. El día de ayer hablamos de unos ángeles que vinieron a Sodoma a destruirla, porque Dios dijo que se iba a destruir. Y esos ángeles vinieron a ejecutar esa palabra. Este tipo de ángel es un ángel que ejecuta. A veces pensamos que los preceptos solamente pueden ser cosas como castigos y cosas por el estilo, pero no. Todas las promesas de Dios son preceptos. Y yo te quiero invitar a que en esta noche tú le abras los ojos espirituales, abras la imaginación, abras tu mente, tu pensamiento y digas: Señor, quiero que envíes a tus ángeles a ejecutar los preceptos positivos, los preceptos de tus ordenanzas, de tus estatutos, de tus bendiciones para mi vida. Hermano, hay que tener cuidado porque ellos obviamente ejecutan la palabra de Dios según su voluntad, no según la nuestra. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estar alineados con su palabra, vivir una vida de acuerdo con su palabra para que ese ángel haga y produzca lo que tiene que hacer en nuestra vida, que nuestra vida no quede sin un fruto. Recuerda que todo pámpano que en mí no lleva fruto, dijo Jesús, será cortado. Ahí hay un precepto, pero todo el que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. Es una fórmula, hermano, para engendrar vida espiritual, para engendrar salvación. Tenemos que estar alineados con la palabra, y ese ángel o ese tipo de ángel va a venir y va a ayudarnos a ejecutar la palabra. Un ángel no le puede predicar a un perdido, pero un ángel te puede traer al perdido, te puede acercar al perdido, te puede dar detalles de ese perdido, porque él va a ejecutar la palabra. Amén. Es el primero. El segundo, en el versículo 21, bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y este es el segundo: bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y aquí tiene tres características. Está dentro de los ejércitos de Jehová, es decir, está dentro de los ejércitos de Dios. Es un ángel que pelea, pero pelea de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al servicio a Dios, porque dice ministros suyos que hacéis su voluntad. Primero, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Entonces, este tipo de ángel está peleando por nosotros, está buscando nuestra victoria de acuerdo a la voluntad de Dios, está al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero él está al servicio de la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, no te desvíes pensando que le puedes decir al ángel qué hacer. No te desvíes pensando que tú eres el que le ordena al ángel. Ahora, si tú conoces la voluntad de Dios, si tú estás otra vez alineado con la palabra de Dios, como lo marcamos en el punto anterior, entonces podrás decirle al ángel lo que hay que hacer, porque no es que tú le des la orden, es que la palabra le da la orden, es que la palabra lo guía, es que la palabra le ordena. En algunos casos ese ángel se va a presentar delante de ti en forma de guerrero. A lo mejor tú vas a soñar a un personaje, o lo habrán soñado ya. Muchos de ustedes, me dice el Espíritu, que algunos han soñado, que ustedes ya han visto a este personaje.
Se presenta como un varón guerrero, como un gladiador, como una persona de guerra, y puede estar en muchos aspectos. Hay gentes que pueden soñarlo dependiendo de su contexto. Lo puedes estar soñando como un personaje así medieval, con armas medievales, como un guerrero romano a lo mejor. Lo puedes soñar a lo mejor como un soldado, vestido de soldado más moderno, etc. El caso es que él se presenta en tus sueños. Este tipo de personaje se presenta delante de ti y te reta a conocer. En una ocasión, Josué le pregunta a un ángel. ¿Qué le pregunta al ángel? Le dice, ¿eres de los nuestros? Fíjate bien, Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. ¿Qué tenía este varón? Una espada desenvainada. Este ser venía vestido, venía ataviado de guerrero. Tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo lo que quiero que notes es la actitud de Josué. Josué no se amedrentó. Josué no pensó, este es un hombre de Dios. Tampoco pensó, este es un enemigo. Él fue directo al hombre, al ser este ángel que se le paró enfrente de él, y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró e dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y vimos que había un tipo de ángel que podía tomar la forma humana. Pero también establecimos que ese tipo de ángel muchas veces es la gloria de Dios, es la forma de Dios, o que Dios tomaría humanamente hablando para presentarse ante nosotros. A veces solamente es una voz interna, externa, es para nosotros. Pero en esta ocasión es un ángel que representa a Dios como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces él viene y le da razones a Josué para adorar a Dios. Y lo que quiero que sepamos es que uno de los casos especiales, uno de los asuntos especiales que ocurre con este tipo de ángel es que ellos están aquí para servirnos, para ministrar a Dios. Es decir, nos sirven a nosotros, nos ayudan a nosotros a ministrar a Dios. Otra vez lo digo, nos ayudan a nosotros a ministrar a Dios. Cuando el ángel, el día de ayer que hablábamos del ángel, cuando Abraham le dijo al Señor, entrégame a tu hijo, este ángel fue allá a darle una orden para ejecutar el culto a Jehová a través de un sacrificio, como ofrenda. Pero a final de cuentas ministró a Abraham para que Abraham ministrara a Jehová. Es decir, él le sirvió a Abraham, porque ahora él le dice, dame a tu hijo, y después le dice, aquí está, detente, aquí está un cordero. Básicamente lo que hace es sustituir, ayudar a que quite su propio tipo de adoración, o aquel tipo de adoración que él tenía ya preparada, y que la sustituya con la que Dios mismo provee. Y para nosotros es necesario que entendamos que cuando un ángel de estos se presenta delante de Dios, aparte de que es un ángel de guerra, su trabajo es ministrar a Dios a través de nosotros, nos ayuda a ministrar a Dios, pero sobre todo hace su voluntad. Si yo no tengo pensado hacer la voluntad de Dios, este ángel nunca lo voy a ver, nunca lo voy a conocer, nunca lo voy a percibir siquiera. Y en estos casos, muchos de estos ángeles son visibles a través de sueños, y muchas otras veces son visibles en manera literal. En mi caso, hace algunos meses cuando estaba orando, yo una vez le dije, Señor, envía a tus ángeles a rodear esta casa, a rodear esta zona. Pero yo percibía mucho espíritu de brujería, y empecé a ver cómo bajaban como plumas. Era como cuando bajaban, eran como rayitos, como plumas de luz, como saetas de luz, y bajaban muchos. Pude intuir que eran arriba de 600 los que se posaron en todo aquí alrededor. Y yo creo firmemente que Dios va a enviarlos a proteger a tu vida, pero sobre todo, fíjate bien lo que va encadenado. Si viene la protección de ellos, porque son ángeles guerreros, son sus ejércitos, pero vienen a ayudarte a ministrar al Señor, a que tú des adoración al Señor.
¿Qué le dijo a Josué? Quita tus zapatos de tus pies, tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y entonces Josué adoró a Dios. Entonces este tipo de ángel te va a llevar a la adoración a Dios. Vamos a ir pasando al tercer tipo de ángel. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Y aquí, yo cuando leí la primera vez este pasaje o estos pasajes decía yo, pero aquí ¿cómo que esto es un ángel? O bueno, pensando en que viene una serie en estos 3 versículos, viene hablando de ángeles, y de pronto dice todas sus obras. En otras versiones dice todas sus criaturas. Quiero leerte algunas otras versiones. Por ejemplo, vamos a leerla. Esta es la que estoy leyendo, Reina Valera 60. Pero te voy a leer la nueva Biblia, la nueva traducción viviente, por ejemplo. En los últimos 3 versículos dice, bueno, en este versículo en particular dice, alaben al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Quiero leerte la Biblia al día. La Biblia al día es una de estas versiones que está muy interesante. La Biblia al día. Bueno, la lenguaje actual, esa es la que yo quería leerte. Dice, y ustedes sus criaturas que llenan todos los rincones de lo que existe. Esa es una de mis favoritas. Ustedes, todas sus criaturas que llenan todos los rincones de lo que existe, de todo lo que existe. Y aquí esta es una forma en la que tú y yo vamos a entender algo sobre este tipo de ángel. Este tipo de ángel es el más frecuente y es el que menos percibimos. Este tipo de ángel puede estar en cualquier lugar, puede estar entre los matorrales, puede estar entre los árboles, puede estar en cualquier cosa que vivamos, que esté alrededor de nosotros. Te voy a dar solamente un par de ejemplos. Uno de ellos es cuando el ángel le habla a Isaías, perdón, se me están viendo los nombres, al profeta Elías. Primero Reyes 19:5 dice lo siguiente: luego se acostó debajo de un arbusto. ¿Dónde se acostó? Debajo de un arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Dónde estaba dormido? Debajo de un arbusto. ¿Y dónde el ángel le aparece o le toca? Fíjense bien que la escritura no dice se le apareció, sino que dice de repente el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces, una de dos: o el ángel ya estaba ahí, o el ángel es el arbusto. A lo mejor te parece algo sacado de aquí y de allá, de la ficción, así suena, pero recuerda que cuando leemos el Salmo 3, en sus últimos versículos dice: y ustedes, criaturas todas, que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Eso, hermano, es algo impresionante. Elías se levantó y comió después de que el ángel le dio de comer, y luego se volvió a quedar dormido. Dice que Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre las brasas, un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor regresó y tocándole le dijo: levántate, come, porque te espera un largo viaje. Entonces, el ángel del Señor está ahí, en esa creación. Cuando Moisés ve la zarza arder, ¿por qué la zarza no se consume? Porque en realidad no es una zarza cualquiera, es un árbol, un arbusto, pero al mismo tiempo es un ángel. Un ángel puede significar algo que deja ver otra cosa espiritual. La palabra ángel también significa como lo visible de algo invisible. Es un ángel. Por ejemplo, cuando una persona en nuestros países, en México, mucha gente habla de el ángel de una persona cuando una persona tiene, digamos, una presencia que aun cuando no está se percibe, digamos, es su ángel, ¿no? Dice la gente. Pero no estamos hablando místicamente, aunque es algo que parece ser místico, no lo es espiritual, es de la Biblia, está dentro de la Escritura. Hay una ocasión entre los sucesos de Josué. Josué en una ocasión tuvo una pelea y él estuvo orando. Bueno, ustedes se acordarán de aquella ocasión en la que él le ordenó al sol que se detuviera, ¿verdad? Y hubo una batalla que estuvo bastante fuerte.
Pero la escritura declara que al final hubo más muertos por las piedras que cayeron del cielo que por la gente que mataron los propios israelitas. Entonces, si vamos a Josué capítulo 10 y verso 11, nos encontramos con que dice, voy a leer la Biblia de las Américas, y dice, sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet Orón, el Señor, fíjate bien, arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. ¿De dónde salieron esas piedras? Vosotros, todas las cosas creadas, toda su creación. Dice, y ustedes sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Ese es un tipo de ángel, hermano, que nos puede sorprender muchísimo. Este tipo de ángeles sale de la nada y se convierte en cualquier cosa, es prácticamente cualquier cosa de la que nosotros conocemos en la tierra. Recuerda que todo lo que está en la tierra es un espejo de algo que ya está en el cielo, de algo que ya existe en la eternidad. Entonces, este pueblo que estaba peleando con Israel, los amorreos, fueron heridos, fueron muertos por la caída de lluvia de estas rocas a modo de granizo. Si leemos, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, dice que el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo mató a más enemigos que los que mataron los israelitas a filo y espada. Ahora, eran bolas gigantescas, pero no eran de hielo. Y de todas maneras la pregunta permanece: ¿de dónde salió? Cuando Jesús maldice a la higuera, el ángel que estaba detrás de esa higuera se fue y la higuera se seca. Cuando Jesús le dice a Natanael, antes de que Felipe te hablara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Cómo lo vio? ¿Por qué lo vio? Porque el ángel estaba en la higuera, porque el ángel era la higuera. Es decir, este tipo de ángeles los puedes tener en tu patio. Hermano, cuando tú necesites, cuando Dios necesite hacer algo extraordinario en tu vida, no te vas a dar cuenta, pero ese ángel va a estar ahí. Ese ángel va a estar cuidándote como a el profeta Elías, cuidándote para que no te mueras, para que tengas alimento, para que tengas tu provisión, para que sigas los pasos hacia donde tienes que ir. Te va a defender como al pueblo de Israel contra los amorreos. Te va a observar como observa el que está viendo a Natanael. Estos espíritus se llaman espíritus observadores. Estos espíritus son espíritus que cuidan, que observan, que miran todo lo que tú haces. Por eso no nos podemos esconder, porque no solamente Dios te está viendo todo el tiempo, sino que este tipo de ángeles siempre están mirándote. Por eso también dice la Escritura que no van a quedar piedras sobre piedras sin que la verdad salga a la luz, porque entre esas piedras hay ángeles. Entre lo que te rodea hay ángeles que observan. Lamentablemente, estos tres tipos de ángeles tienen su contraparte en el reino espiritual. Son ángeles caídos también. También son mensajeros, también son guerreros y también son observadores. Son ese tipo de ángeles que se dedican a destruir la vida de alguien. Pero tenemos que tener cuidado y bendecir la vida de nuestra familia y estar atentos. Pon atención, porque tu ángel, los ángeles que el Señor ha designado estar alrededor de ti, ahí están. Que el Señor te bendiga.